Y como les pido silenciar sus micrófonos, por favor, a todos los que nos acompañan. Eso. Y vamos a dar entonces inicio. Muy buenos días. Saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana en este seminario que hemos denominado ¿Qué recomendaría Maquiavelo, Publius y Berlín a la convención? Esta actividad se inserta en una iniciativa del Departamento de Derecho Público que ha motivado encuentros y intercambios académicos entre las distintas secciones, ¿ya? Y en este caso corresponden a las secciones de Derecho Político, que curso de primer año de la Facultad de Derecho a cargo del profesor Sebastián Soto, y la otra sección de quien les habla. Y hemos además abierto esta actividad, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, al público en general, así que también les damos un muy cordial saludos a todos ustedes. Y saludamos muy especialmente a nuestros invitados de hoy, que se los voy a presentar muy brevemente. En primer lugar tenemos a Loreto Cox. Loreto es economista y socióloga de la UCEM, luego obtuvo un PhD en ciencia política en el MIT. Loreto ha centrado su investigación en el comportamiento político con foco en las instituciones políticas chilenas, así como en materia de educación superior. En la actualidad Loreto es profesora de la Escuela de Gobierno de la universidad. También nos acompaña Arturo Fonten. Arturo se licenció en Filosofía en la Universidad de Chile y es además magíster por la Universidad de Columbia. Es novelista, poeta, ensayista y fue por más de 30 años director del CEP, del Centro de Estudios Públicos. Actualmente es profesor y director de la cátedra Edmund Burke de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor de Filosofía de la Universidad de Chile. Y finalmente nos acompaña también José Antonio Viragallo. José Antonio estudió Derecho en nuestra universidad, luego realizó un posgrado en Ciencia Política en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, fue parlamentario, embajador, ministro de la CEPRES, ministro del Tribunal Constitucional y actualmente se desempeña como investigador asociado del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. ¿Ya? Entonces la idea de este seminario es que cada uno de nuestros invitados intervenga por unos 15, 20 minutos y luego vamos a abrir espacio para las preguntas. Ya los incentivo y los motivo a todos a que vayan levantando su mano y formulen la pregunta con su micrófono. Preguntas ojalá breves y precisas y al callo. Vamos a agrupar un par de preguntas para que luego respondan nuestros invitados. También pueden hacerlas por el chat, pero los invito a favorecer la otra alternativa. ¿Ya? Y finalmente, simplemente señalar que en la organización de este seminario nos anima la idea de que el constitucionalismo es acumulativo, ¿ya? Y que si bien en todo proceso constituyente tiene un componente transformador que se vincula fundamentalmente al contexto social y político en el que se origina, nos parece que es un profundo error desatender e incluso desdeñar la tradición, ¿ya? La tradición constitucional. Y la tradición constitucional tiene un componente, por cierto, local, que está vinculada a nuestra historia chilena, a la evolución de nuestras instituciones, a la cultura, a la experiencia, a los aprendizajes acumulados, pero también involucra valores en cierta medida universales que responden a la naturaleza humana y en lo que nos compete al cómo nos relacionamos con el poder político. ¿Ya? Y por ese motivo que no podemos descuidar esta tradición constitucional, a los pensadores clásicos, es algo a lo que tenemos que volver no solamente en los cursos de Derecho Constitucional, sino que nos ha parecido además que debiéramos incorporar esto en esta amplia deliberación social que se está generando en el contexto del proceso constituyente. Y por eso nos preguntamos hoy día, y es lo que intentaremos responder, ¿qué recomendarían a la Convención Constitucional Maquiavelo, Publius, que recordemos que es el seudónimo empleado, ¿no es cierto?, en los escritos del federalista por Hamilton, Madison y Jay y también Berlín. Así que sin más, vamos a seguir el orden cronológico de los pensadores, así que sin más nos vamos al siglo XVI con José Antonio Viragallo y Maquiavelo. José Antonio, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alejandra, y en fin, y también Sebastián, y un saludo a todos, digamos, y todos con mucho afecto. En primer lugar, me pone una cierta dificultad, porque más bien voy a decir lo que yo pienso que Maquiavelo podría servir a los convencionales.
Quisiera así decir tres cosas sobre Maquiavelo en primer lugar. Primero, que es un pensador clásico. Eso quiere decir que sus ideas trascienden a su época. En segundo lugar, que es un pensador provocador. Provocador porque dice las cosas como son, o como él las ve, sin hipocresía, sin tapujos, digamos. Y en tercer lugar, que no es un pensador sistemático, sino que es un servidor público. Él sirvió 12 años en la República Florentina y al mismo tiempo reflexiona sobre eso. Él vivió en el pleno Renacimiento, una época muy conflictiva de la República Florentina y de Italia, que estaba atravesada por tensiones, conflictos entre los distintos reinos y repúblicas y el papado que se disputaban el dominio de Italia, pero también con invasiones francesa, española y de Carlos V. Su libro más famoso, ustedes sabrán, El Príncipe, lo hizo en una suerte de exilio en 1513, pero se publicó solo después de su muerte. Y ese libro es el más controversial, digamos. Ahora, ¿qué se podría sacar? Lo primero, yo diría, es que la idea que ya viene de antiguo, que las repúblicas requieren una renovación periódica. O sea que hay una tendencia a decaer, a que se pierda el impulso inicial que les dio origen, que se pierdan las virtudes cívicas, y entonces resulta fundamental, digamos, renovarlas, transformarlas, ponerlas al día, recordar por qué existen, cuál es su razón de ser. Y aquí él dice una frase que cuesta mucho a todos nosotros aceptar, que nada es para siempre en política, sino que todo tiene su ciclo. Entonces la convención lo que debiera tratar de hacer es justamente renovar las instituciones políticas de la República, en este caso de Chile. En segundo lugar, de Maquiavelo se puede desprender un llamado al realismo, o sea, no soñar con modelos ideales, con repúblicas imaginarias, con situaciones, digamos, entre comillas, perfectas. Uno podría contraponer un poco con la utopía de Tomás Moro, aunque esa utopía de Tomás Moro también tenía un sentido de crítica política muy fuerte respecto de su época. Pero no es esa la idea, digamos, de una convención según Maquiavelo. O sea, no es la idea de fundar una sociedad perfecta, sino que al contrario, hay que alejarse de esos modelos y aprender de la historia. Y la historia es dura, porque cuando uno se mete en la historia, va viendo la cantidad de conflictos, guerras, revoluciones, dictaduras, problemas, que han acompañado a la humanidad, y en este caso también a Chile, durante su historia. Entonces hay que trabajar con la realidad, no con los sueños. Eso sería una otra observación. Sin embargo, habría que hacerlo siguiendo los principios republicanos que Maquiavelo, digamos, señala. En primer lugar, libertad e igualdad. Es fácil decirlo. Después, cómo combinar en forma adecuada libertad con igualdad. Ese es el gran dilema que viene desde la política de Aristóteles. Se trata, sin embargo, de poner atajo a los abusos. Aquí Maquiavelo señala que toda élite, todo grupo gobernante, todo grupo de poder tiende a abusar. Y entonces de lo que se trata es de poner atajo, de buscar fórmulas para que ese abuso no se produzca. Y al mismo tiempo también fomentar la preocupación por el bien público, por sobre los intereses personales o de grupo, las ambiciones de los políticos, las ambiciones de las personas, digamos, de fortuna, la ambición, en fin, tan humano de tener más dinero, más poder, más prestigio, y fomentar al mismo tiempo una cierta austeridad ciudadana. En eso Maquiavelo se remite bastante al periodo quizás un poco mítico
de la República Romana más clásica, en que se fomentaba mucho esta idea, digamos, de la austeridad, que después se perdió, por cierto. Después, en segundo lugar, o sea, esos son, pensemos que él escribe cuando no existe la noción de derecho humano, en fin, estamos hablando de hace 500 años. Entonces, esos son principios republicanos que se podrían sacar, junto con, perdón, me olvidaba, el respeto a la norma, el respeto al derecho, el respeto a la ley, como algo también muy importante. Ahora, lo curioso que él señala es que el conflicto social es garantía de libertad. O sea, el conflicto es inherente a la sociedad. No vamos a tener nunca una sociedad armónica. Vamos a tener siempre contraposición de intereses y principalmente de los sectores dominantes con la gente común y corriente, con el pueblo. Entonces, de lo que se trata es que ese conflicto se encauce por la ley, porque eso es garantía de libertad. Si no hubiera, digamos, si el pueblo no manifestara su voluntad de que sus intereses y sus derechos fueran respetados, no tendríamos república, no tendríamos libertad. Ahora, esto por cierto que es incómodo para cualquier gobernante, cualquiera que sea el signo político, porque pone, digamos, un elemento de realismo. Al momento de diseñar el sistema institucional, es importante que se reconozca ese conflicto. O sea, que las instituciones sean capaces de expresar ese conflicto y al mismo tiempo de encauzarlo. Él pone mucho el ejemplo de los tribunos de la plebe en la antigua República Romana. O sea, cómo la plebe logró que la República, principalmente el Senado, que era el lugar donde se representaban los nobles, aceptara que instituciones que representaban a la plebe, o sea, al pueblo, pudieran vetar decisiones del Senado. O sea, había como un contrapeso institucional al interior de las propias instituciones. Entre nosotros, digamos, mucho de esta función la pueden cumplir los organismos de control. Y también, en cierta medida, a veces la Cámara de Diputados, a veces también el defensor del pueblo o el ombudsman. Después, es importante también que un valor que él da de gran importancia al Estado en general y a la República es la estabilidad. O sea, siendo que habrá conflicto, las instituciones que se establezcan tienen que ser capaces de durar en el tiempo, de ser estables. O sea, la estabilidad del Estado es un valor muy significativo. En su época, él dedicó muchas páginas al problema de la guerra, porque habían conflictos permanentes, digamos, entre repúblicas y las invasiones a que me refería. Y hizo además muchos aportes a lo que es la organización militar. Pero la estabilidad hoy día es más bien un problema interno de los países. Entonces yo creo que eso también es otra cosa que la Convención tendrá que tener en cuenta. Cómo diseñar instituciones estatales que, recogiendo los conflictos, sin embargo, sean capaces de encauzarlos, de resolverlos y, por tanto, de tener legitimidad y permanecer en el tiempo. Ahora, al mismo tiempo, estas instituciones, según él mismo lo señala, Maquiavelo, deben ser flexibles y abiertas al cambio de las circunstancias. Lo propio que él señala siempre es que las circunstancias políticas cambian muy rápidamente y en forma imprevista. Bueno, nosotros hemos tenido la pandemia, así que más claro que eso ya no puede ser. Ustedes lo veo, y veo que varios están con mascarilla, o sea, ustedes lo están viviendo, digamos.
Y nadie lo pensó, o sea, ningún candidato a la presidencia que piensa normalmente en lo que no está previsto. Ahora, frente a lo imprevisible, uno no lo puede evitar, pero sí se puede preparar y prever, en cierta medida, para morigerar los impactos negativos. Él pone el ejemplo de un río que sale del caudal y arrasa con las siembras, con los poblados, etc. Bueno, si se supiera del peligro, se podría haber antes hecho canales, embalses, para que esa crecida del río no sea tan perjudicial. Entonces, lo que también estas instituciones tienen que tener es la capacidad de procesar lo imprevisto. Y esto, claro, supone después una reflexión sobre quienes ejercen el poder. Y aquí no es del caso de la convención, porque no dependerá de ello. Pero sí un punto, que las instituciones tienen que estar hechas en la hipótesis que gobiernen los peores. O sea, tienen que estar hechas para resistir a los peores gobernantes. Porque nadie sabe quiénes van a ser los elegidos. Maquiavelo da una serie de normas sobre distintas formas de precaver esto, pero yo no voy a entrar en ese detalle, pero sí que la convención no debiera, así como no debiera pensar en una sociedad ideal y no debiera pensar en unas instituciones perfectas y armónicas, tampoco debiera pensar que siempre van a haber gobernantes probos, que buscan el bien público, sin ambiciones, etc. Porque tanto los gobernantes como los gobernados pueden ser malos. Esto es algo que dice mucho Maquiavelo. O sea, fracasa el gobernante que cree que va a gobernar a ciudadanos buenos. Y pone siempre la imagen del centauro. O sea, el hombre es como el centauro, tiene una parte noble, espiritual, racional, y tiene una parte animal, impulsiva, agresiva. Y cuando digo los hombres, decimos esto de los gobernantes, o de los parlamentarios, o de los jueces, así como se dice de los ciudadanos comunes y corrientes, tanto los que acatan la ley como los que la violan. Entonces, las instituciones tienen que estar hechas para la realidad humana, no tienen que estar hechas solo para como si se gobernaran ángeles. Bueno, el otro punto que me parece también significativo son varias reflexiones que él introduce, más bien en el otro libro famoso de él, o más importante, pero menos conocido, menos leído, que se llama Reflexiones sobre la primera década de Tito Livio. Se refiere a un historiador romano. Bueno, en el sentido de quien quiera introducir cambios en una sociedad tiene que estar muy atento a cómo lo hace. Porque cuando se cambia algo significativo, se encuentra resistencia. Es lo primero. Y entonces ahí empieza un juego bastante complejo de cómo, y él da unos consejos que no voy ahora yo aquí a avanzar, digamos, sobre cómo introducir estos cambios. En general, él pone la imagen, así como había hablado del centauro, pone la imagen del zorro, o sea, del animal astuto, del que sabe agarrar la ocasión propicia, del político que sabe navegar en aguas turbulentas, más que del que se llena de discursos. Él tiene una visión muy crítica de lo que él llama los profetas desarmados, o sea, aquel que dice que va a cambiar el mundo entero solo con discursos, prédicas, arengas o intervenciones televisivas. El mundo se va cambiando de a poco y se cambia con bastante, se tiene que cambiar con bastante astucia. Y en ese sentido, la convención tiene que pensar que cuando dicte o proponga la nueva constitución, está solo proponiendo un punto de partida, no un punto de llegada, porque es el punto de partida para iniciar una nueva etapa
de transformaciones políticas y constitucionales y jurídicas. O sea, no es que terminaron la Constitución, la aprobó la gente y ya, estamos listos porque se resolvieron los problemas. No, ahí empieza una nueva etapa en que a partir de normas fundamentales diferentes se empieza un cambio que será siempre conflictivo, progresivo, podrá tener avances y retrocesos, que debiera llevar a una nueva etapa de desarrollo del país. Bueno, y después termino diciendo que la posición de Maquiavelo en general es la posición de una persona que vivió los conflictos y la crisis de una república en la época renacentista y que después fue aplastada por una familia de banqueros ricos, que eran los Medici, que además llegaron a dominar el papado, o sea, la iglesia. O sea, es una época muy conflictiva. Y por tanto, él reflexiona sobre esa realidad. Pero esas reflexiones resultaron ser tan agudas que muchos sacan lecciones o sirve como insumo, no para hacer lo mismo que él diga en cada caso, sino que para mostrar la dificultad de la acción política y al mismo tiempo la absoluta necesidad de la misma, que se traduce después en el derecho, en las normas, en las sentencias, las resoluciones administrativas, etc. Bueno, yo creo que esto les puede servir como insumo. Ahora, yo no quiero aburrirlos porque se podría hablar muchísimo, solo para poner algo más académico. Este hombre ha vuelto a la palestra, actualmente sobre todo en la Universidad de Cambridge, que ha empezado a redescubrir en él, no la leyenda negra del tipo que separa absolutamente política de moral, sino que aquel que lucha por valores republicanos en momentos difíciles. Y por eso algunos hablan que estaríamos viviendo, no en Chile, en el mundo, un periodo maquiaveliano por las dificultades por las cuales estamos atravesando. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por esta interesantísima intervención. Antes de darle la palabra a Arturo, les reitero la invitación a encender sus cámaras, a quienes puedan, por supuesto, estuve viendo lo que dice el chat, de modo que podamos recrear de la mejor forma posible este espacio de conversación y académico. Así que ahora queda con ustedes a Arturo Fonten. Muchas gracias, Alejandra. ¿Se me oye o no? ¿Se me oye bien? Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Un gran gusto estar aquí con Loreto y con José Antonio. Y agradezco la atención de todos ustedes, estudiantes, que veo que están en gran cantidad aquí conectados. Voy a ir bien rápido porque quisiera dar una visión general después de esta inspiradora reflexión que nos ha hecho José Antonio. Estamos en el siglo XVIII, ha terminado la Convención de Filadelfia de 1787, que ha servido de modelo a todas las convenciones constitucionales posteriores, y Madison, Jay y Hamilton han escrito una serie de artículos para lograr la ratificación del texto aprobado en la Convención en el estado de Nueva York. Y este mismo texto circula también en otros textos. Se trata de artículos destinados a persuadir a la población para votar a favor de la Constitución, y de alguna manera entonces es una justificación de la Constitución aprobada en la Convención. No son trabajos académicos estrictamente, sino es un trabajo más bien de persuasión política, y hay que leerlo en ese contexto. Quiero señalar un poco los líneas generales que me parece a mí que emergen de esta visión. Desde luego, esto se basa en un diagnóstico. ¿Por qué fracasan las democracias antiguas? Precisamente las democracias italianas, las de Grecia. Y eso se debe porque estas democracias, dice Madison, han sido tan breves sus vidas como violentas sus muertes. La democracia en Atenas, por ejemplo, fue turbulenta, colapsó varias veces. Las historias de Grecia e Italia no se pueden leer, dice, sin sentirse asqueado y horrorizado por las perturbaciones que las agitan de continuo y ante la rápida sucesión de revoluciones que las mantenían en un estado de perpetua oscilación entre los extremos de la tiranía
y la anarquía. Y este va a ser una de las líneas principales del pensamiento, ¿no? La relación entre anarquía y tiranía. La anarquía conduce a la tiranía, se trata de evitar la anarquía para evitar la tiranía. Hay, sin embargo, remedios que ofrece la ciencia política, dicen estos caballeros del siglo XVIII. La ciencia política ha progresado. ¿Y cuáles son estos remedios? Primero, la distribución del poder entre distintos departamentos o distintas instituciones. Luego, los pesos y contrapesos, los checks and balances, que arrancan un poco de la interpretación de la República Romana, a la que aludía José Antonio, sobre todo de la interpretación que hace Polibio de esa constitución, donde habría habido un sistema de pesos y contrapesos. Luego, tribunales compuestos por jueces vitalicios, salvo en caso de mal comportamiento. Enseguida, representantes, o sea, democracia representativa, en oposición a la democracia directa, en lo cual hay una influencia de Hume y de Montesquieu, que habían escrito sobre esto mismo. Y finalmente, una cosa original que se plantea allí, que plantea concretamente Madison, que es la ampliación de la órbita o la teoría de la república extensa. ¿De qué hay que protegerse? Porque en el diseño constitucional hay que tener muy presente contra qué se está haciendo ese diseño. Y en la visión de estos señores es el predominio de las facciones, lo que ellos llaman facciones. El peligro para la estabilidad y para la eficiencia, para el buen funcionamiento del sistema democrático, es el predominio de las facciones. Como dice un autor contemporáneo, Levison, comentando esto, Madison describe la política como implicando necesariamente el choque de intereses básicos. Nada más lejos del federalista, de los autores de estos textos, que la idea de que el conflicto pudiera llegar a desaparecer. Se trata de diseñar instituciones para una sociedad que estará siempre sometida a conflictos. Ahora, ¿qué es una facción? Una facción es un cierto número de ciudadanos, dice Madison, que esté en mayoría o en minoría, actúa movido por un impulso de una pasión común, o por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en su conjunto. O sea, es un grupo que está movido por una pasión o por un interés y se mueve contra el interés general. De manera que es algo que siempre va a existir en la sociedad. El tema es qué hacer con esto, qué hacer, digamos, con quienes se oponen a los intereses permanentes y agregados de la comunidad. Estoy citando. Quienes abrazan proyectos contrarios al bien común. Y se trata de un grupo que puede ser minoritario o mayoritario, ¿no es cierto? Hamilton a veces habla de una minoría obstinada, pero también puede ser una mayoría obstinada. Puesto en términos más contemporáneos, ¿cómo evitar que grupos de interés o movimientos populistas de derecha o de izquierda corroan las instituciones de la democracia? ¿Cómo evitar legislaciones que signifiquen simplemente rentas para determinados grupos, ventajas para algunos que sean contrarias al bien general? ¿Cómo evitar que la natural inclinación por obtener beneficios inmediatos sacrifique el futuro? Esta idea del peligro de las facciones arranca de algunos textos de Hume, a los cuales puedo referirme más adelante, pero me salto estas citas para ir más rápido. ¿Qué mueve a las facciones? Una pasión o un interés. La pasión puede ser religiosa, puede ser ideológica, puede ser política, ¿no es cierto? Y organiza a un grupo en torno a ella. Y puede producir líderes que tienen cierta fascinación en ese grupo y pueden lograr imponerse. Pero también una pasión puede ser provocada simplemente por un interés. Ellos mencionan que a veces los deudores, por ejemplo, tienen un interés naturalmente contrario a los propietarios de la tierra, y los industriales están en general en contra de que se bajen las tarifas o aranceles, y eso genera entonces también facciones que tienen por objetivo tienen objetivos puramente económicos, ¿no es cierto? Y Madison plantea que en general la fuente de discordia más común y persistente en las sociedades es la desigualdad en la distribución de la propiedad. De manera que este es un factor importante que va a producir estas tensiones de esta división en grupos, ¿no es cierto? Ahora, la primera alternativa, la más natural, es tratar de controlar las causas de las facciones, ¿no es cierto? Y la primera sería restringir la libertad.
¿no? Porque la libertad, dice Madison, es al espíritu faccioso lo que el aire al fuego. Sin embargo, eso sería como evitar, digamos, eliminarle el aire que respiran los animales, dice, para protegerlos del fuego. Sería peor el mal perseguido que la enfermedad, sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces queda descartada la idea de controlar las causas por la vía de controlar la libertad para que se expandan. El segundo remedio sería buscar mediante un proceso educativo y mediante un proceso tal vez jurídico, educativo, que dicen, estoy citando cada rato, predominen las mismas opiniones, las mismas pasiones y los mismos intereses, ¿no? Es el anhelo entonces de una sociedad uniforme y educada para igualar opiniones, evitar el disenso y donde la pluralidad se ve como disolvente y la sociedad entonces se encamina hacia el bien común, ¿no? Este es el camino de los regímenes autoritarios y muchas veces de los regímenes totalitarios, ¿no es cierto?, que buscan reeducar al pueblo para producir una uniformidad en la visión del bien, de tal manera que las facciones tengan mínimo espacio para desarrollarse, ¿no es cierto? Y muchas veces esto se plantea en torno a la idea de construir un nuevo tipo de ser humano que encarne esa visión de bien, ¿no es cierto? Sin embargo, según Madison, esto tampoco es posible dada la fabilidad de la razón, que hace que inevitablemente, dada la imperfección humana, surjan opiniones diversas sobre lo que es correcto, sobre lo que es el bien. Madison no es un relativista radical, más bien lo que cree es que es la imperfección del conocimiento humano la que hace imposible esa uniformidad en torno a la verdad y el bien. Siempre habrá disparidad de puntos de vista y además las pasiones influyen y el interés propio influye muchas veces en la inteligencia, lo cual produce sesgos y acentúa entonces la imperfección con que captamos la realidad. Entonces, por ejemplo, un principio fundamental será que ningún hombre puede ser juez de su propia causa porque su interés es seguro, dice, que privaría de imparcialidad a su decisión y es probable que también corrompería su integridad. Entonces hay una conciencia muy fuerte de la influencia que tiene la pasión, que tiene el interés y la pasión sobre nuestra captura de la realidad, por así decir. Ni la mayor educación, ni el mayor nivel de ingresos lograrán entonces disipar las facciones o eliminarlas. Siempre van a estar ahí. Es inútil entonces intentar controlar las facciones por la vía de controlar sus causas y entonces vamos a controlar más bien sus efectos, sus consecuencias. ¿Cómo? El primero y principal sistema es el gobierno representativo. O sea, gobiernan quienes son elegidos por el pueblo y no el pueblo en forma directa. Lo que ha habido en la antigüedad son democracias puras, o sea, democracias donde el pueblo está reunido en una asamblea y aprueba directamente las leyes e incluso a veces los decretos. Es un sistema de asamblea permanente en la cual el pueblo actúa directamente sobre la legislación y no a través de intermediarios. Esto tiene sus bemoles, no era exactamente así en Atenas, por ejemplo, en todos los periodos, pero en muchos periodos funcionó de esa manera. Ahora Pluvio es muy crítico de este tipo de democracia, ¿no? Él cree que esta visión de la democracia busca reducir al género humano a una absoluta igualdad, dice, y por el mismo hecho de esa igualdad se piensa, y este es el error, que con eso se igualan las opiniones y se produce una manera de favorecer por mayoría, tanto a la mayoría como a la minoría. Pero eso es lo que a su juicio no ocurre. El interés de la mayoría, dice, sería también el de la minoría. Sabemos, sin embargo, que ninguna sociedad nunca fue ni podrá ser una masa tan homogénea de ciudadanos. A un individuo nunca se le permite ser juez y testigo de su propia causa. No necesariamente la mayoría va a respetar los derechos de la minoría. Y no necesariamente la mayoría va a ver los intereses de la minoría. Entonces, estas democracias
así concebidas, en las cuales la Asamblea toma directa e instantáneamente decisiones legislativas, han dado, dice, siempre el espectáculo de su turbulencia y sus pugnas, y han resultado a la postre incompatibles, escribe, con la seguridad personal y los derechos de las personas. La democracia entonces representativa quiere evitar eso, quiere evitar la democracia directa. Hoy día, gracias a Internet y otros desarrollos, ¿no es cierto?, es mucho más fácil volver a pensar en una democracia directa en una sociedad grande. Eso antes se hacía imposible, salvo en estas pequeñas ciudades-estados como eran las griegas, ¿no es cierto? Para darles una idea, lo que era una polis griega, lo que era Atenas, se podría parecer a lo que es hoy día Singapur, algo así, ¿no es cierto? Un gran puerto, un pequeño terreno agrícola alrededor y una población muy concentrada y una economía volcada básicamente al comercio y a las finanzas. Eso no lo que era Atenas, ¿no es cierto? Pero era un espacio pequeño que permitía que el grueso de los ciudadanos, descontando por supuesto los esclavos, el grueso de los ciudadanos nunca llegó a más de 40.000, digamos, se podían reunir y tomar decisiones legislativas directas. Hoy día esto que parecía imposible es posible. Ya Macpherson, fíjese usted, por ahí por el año 77, estaba proponiendo esta idea, ¿no es cierto?, que la legislación se produzca de manera directa, que votemos por las leyes directamente por Internet. Ahora, obviamente mucho depende del rango de materias que se quiera someter a decisiones plebiscitarias, ¿no es cierto? Si se trata de asuntos menores, municipales, por ejemplo, no tiene mayor importancia. Pero si se trata ya de asuntos mayores, surgen una serie de dificultades que Pluvius anticipó. Desde luego, en general ocurre que quienes fabrican la pregunta tienen una enorme influencia en el resultado, ¿no? Y por eso los regímenes autoritarios, desde Napoleón III, usaron los referéndums con este objetivo, digamos, ¿no? Está la idea en Pluvius de que este tipo de democracia es el que potencia las facciones que no encuentran un freno, ¿no? Y como él cree que la facción es el resultado de algo que está en la naturaleza humana, ningún desarrollo tecnológico per se puede evitar que eso ocurra, ¿no es cierto? Y Pluvius piensa que si se consiente que el impulso, cita, y la oportunidad coincidan, bien sabemos que no se pueden contar con motivos morales ni religiosos para contenerlo. Entonces, la democracia directa no tiene esos mecanismos de contención. La gran ventaja, va a decir Montesquieu, de los representantes es que son capaces de discutir las materias y de discutirlas a fondo. Es decir, la ventaja de la democracia representativa es que hay un núcleo que toma decisiones complejas y las toma habiendo pasado por un proceso de deliberación real. Esa es la apuesta, por lo menos, de la democracia representativa. Lo que pasa con la democracia directa en la práctica, ¿no es cierto?, y eso pasaba ya en Atenas, es que los ciudadanos comunes y corrientes no pueden sino consagrar muy poco tiempo al estudio y discusión de los variados temas públicos, ¿no es cierto?, y sus consecuencias. Tanto es así que en Atenas se estableció un pago para que los ciudadanos más pobres asistieran, ¿no es cierto?, a la asamblea y pudieran votar, porque de lo contrario había muy poca gente realmente participando en la discusión y tendían a ser los que tenían más dinero, ¿no? A los pocos años ese dinero se demostró insuficiente y se dobló la cantidad. O sea, este era un problema real para que esto funcionara, ¿no es cierto? Porque claro, pasarse una mañana en la asamblea discutiendo un alza de impuestos significaba abandonar el campo, abandonar el negocio, tenía un costo de oportunidad para la mayor parte de la gente y por eso no eran tantos los que de hecho asistían. Entonces, no es gratis entrar a discutir si se debe o no construir un puente o las consecuencias de subir o no subir un determinado impuesto. Eso requiere tiempo, requiere interés, requiere dedicación. Entonces, este es uno de los problemas que tiene la democracia directa. Como dice un autor, un politólogo contemporáneo, Strom, preferimos la democracia representativa simplemente porque no tenemos el tiempo, en primer lugar. Y segundo, porque no confiamos en nuestra habilidad para tomar decisiones bien informadas y consistentes entre sí, que es el otro problema, ¿no es cierto? Que los que votan por el proyecto A no son los mismos que votan por el proyecto B y se pueden producir inconsistencias o las personas no tienen el tiempo de ver
ver la coherencia del cuadro completo, ¿no es cierto?, del efecto completo que tiene una legislación. Las sociedades modernas se basan en la especialización. Legislar es un trabajo, no es una afición y no puede ser una ocupación ocasional en las sociedades complejas. Requiere personas consagradas a esta tarea a tiempo completo, es decir, requiere políticos profesionales. La democracia directa, la democracia plebiscitaria, de alguna manera se basa en la ilusión de que es posible que desaparezcan los políticos, que desaparezcan quienes se dedican profesionalmente a la tarea de legislar. Y eso parece una ilusión y algo que va contra la complejidad de las sociedades modernas, ¿no es cierto? Lo que suele ocurrir con una expansión de la democracia directa es que se producen informaciones fragmentadas y grupos de interés tienen un peso desmedido. Y justamente esos grupos de interés son las facciones que muchas veces preocupan a Madison, ¿no es cierto? Es claro que hay un interés muy fuerte en los industriales porque suben los aranceles y muy bajo en la inmensa mayoría de los consumidores que serían afectados por esa subida del arancel. Es decir, a cada industrial implicado en el tema, ese arancel puede significar la vida o la muerte de su industria. Para los ciudadanos comunes y corrientes que vamos a consumir esos bienes, eso va a subir un ítem en nuestro presupuesto, no va a ser algo a lo cual le dediquemos tiempo. Esa asimetría es una de las dificultades que tiene, ¿no es cierto?, la democracia directa, el interés concentrado e intenso de los grupos interesados en una legislación difícilmente es compensado por una masa de consumidores para quienes ese tema es relativamente insignificante, pero la suma de todos ellos sí se transforma en un problema general. Entonces los representantes están dedicados a gobernar, son políticos profesionales, se basan en informes técnicos, tienen financiamiento para eso, y a ellos les corresponde examinar, cuestionar, discutir y ponderar los proyectos legislativos, y ellos deben tener en la visión de Pluvius una voluntad propia. Y para que tengan una voluntad propia tienen que tener un origen independiente del Ejecutivo que presenta los proyectos en general. Es decir, la disolución del Parlamento para Pluvius es algo que debilita la autonomía y por consiguiente la capacidad de deliberación del cuerpo legislativo. Ellos quieren legisladores que tengan un origen independiente, como dicen en el texto, para que puedan tener una voluntad propia, distinta de la del gobernante. Además, ese proceso debe estar dividido en dos cámaras, de manera que haya dos cuerpos distintos que examinen los proyectos de ley, y una de ellas representa el momento político electoral en que fue elegido, el momento político electoral, y muchas veces el momento en que fue elegido también el presidente, y otro no. La Cámara del Senado es elegida por partes, de tal manera que no refleje todo el sistema un instante electoral, sino que para producir un cambio importante se requiera sostener una cierta mayoría en torno a ese cambio por un tiempo determinado, durante el cual ese proyecto está sometido a prueba. Entonces el Senado representa distintos momentos políticos, entonces se necesita un cierto lapso de tiempo para que un proyecto termine por instalarse. Es un sistema que quiere impedir decisiones emocionales instantáneas, ¿no es cierto? Y que quiere impedir que un momento político permita al presidente tener el control total del Parlamento. Lo puede llegar a tener, pero para eso tiene que sostener la mayoría durante un cierto lapso de tiempo. El otro elemento, que es el elemento más original que incorpora Madison, es la idea de la república extensa. Las repúblicas tradicionales habían sido en terrenos muy pequeños. Y entonces la idea de que en Estados Unidos se puede hacer una democracia es la idea de que es un enorme terreno donde va a haber una dispersión de intereses, donde va a haber dificultades de comunicación instantánea y donde va a haber entonces un freno a las facciones. Va a ser más costoso para una facción, por así decir, apropiarse o instalarse en un país con poblaciones distintas y tan extensas. Por supuesto que hoy día este obstáculo no existe por las redes sociales, por las comunicaciones actuales. Pero lo que sí existe es la pluralidad de intereses, la pluralidad de enfoques, la diversidad. Entonces, el gran antídoto contra la facción pasa a ser, en el fondo, hoy día, la sociedad pluralista.
No es la mayor educación o prosperidad la que contrasta, la que controla las facciones, sino más bien la diversidad de la sociedad, que hace difícil que movimientos movidos por una sola pasión se adueñen de esta sociedad compleja, diversa, plural. Difícil, pero no imposible, porque contra las facciones no hay un antídoto definitivo. Pero en todo caso, este es un esquema que permite, ¿no es cierto?, que la libertad proteja a la libertad. Veo que estoy ya cerca del tiempo, entonces me salto lo de los pesos y contrapesos, que es el otro elemento que lo podemos conversar después si les interesa en las preguntas, y solamente una reflexión final sobre la Constitución. La Constitución se basa en una perpetua lucha entre libertad y autoridad, va a decir Hume. Los propósitos de los fundadores son dos: gobernabilidad y gobierno limitado. Organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres. Dice Madison, la gran dificultad estriba en, primero, en capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se regule a sí mismo. Estos son los dos objetivos. Y luego me conecto con lo que decía José Antonio de Vieragallo, José Antonio Vieragallo sobre Maquiavelo. Si los hombres fuesen ángeles, dice Madison, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno. Entonces, la Constitución es un reflejo de la naturaleza humana. No aspira a producir gente recta, no aspira a reformar la naturaleza humana tal como la conocemos, no se fundamenta en una determinada concepción del bien o de la felicidad. En esto hay una tradición kantiana que este texto recoge. Si lo llevamos a una visión más de hoy, como la de Foucault, ¿no es cierto? La idea de Foucault es que en la sociedad contemporánea la idea es que el arte de gobernar se encuentra en última instancia en la conducta racional de los gobernados, y eso es lo que anima la fe en la democracia. De la conducta de los gobernados surgen las instituciones del constitucionalismo propio de las sociedades abiertas y pluralistas. Y conducir la conducta, dice Foucault, es lo que le da gubernamentalidad a una sociedad. Y en una sociedad liberal eso no se hace por la vía de instituciones que modelen el alma de las personas, sino mediante estímulos externos o incentivos que ayudan a conducirse a la persona. Dice Foucault, en el horizonte de este análisis tenemos la imagen, la idea o el tema programa de una sociedad en la que haya una optimización de los sistemas de diferencia, en la que deje el campo libre a los procesos oscilatorios, en la que se conceda tolerancia a los individuos y a las prácticas minoritarias, en la que haya una acción no sobre los participantes del juego, sino sobre las reglas del juego. Y para terminar, en la que haya una intervención que no sea del tipo de la sujeción interna de los individuos, sino de tipo ambiental. Este es el punto central de Foucault. No se trata de crear una sociedad donde haya un sometimiento interno de la persona, sino un marco externo que permita manejar la conducta, pero no remodelar al ser humano en lo que es. Entonces, para evitar una normalización general y favorecer una sociedad plural. Entonces, Madison dice, quizá una constitución y estas instituciones que ha señalado, y con esto termino, sea un reflejo de la naturaleza humana. Estos dispositivos son necesarios para controlar los abusos del gobierno. Y estas instituciones las llama invenciones de la prudencia. Y agregará, pero ¿qué es el gobierno sino el mayor de los reflejos de la naturaleza humana? Entonces los fundadores de la Constitución se asemejan así a los artistas. Han creado una pintura que representa la naturaleza humana tal cual la conocemos, con sus luces y sus sombras. Y la Constitución, tal como la concibe entonces Madison, nos pone delante un espejo que muestra a la virtud su propia cara y al vicio su propia imagen, como describe Hamlet, es la tarea del teatro. Muchas gracias. Excelente, Arturo, muchísimas gracias. Terminamos entonces ahora, le damos la palabra a nuestra última invitada, Loreto Cox, que está ahí ya compartiendo, se ve perfecto, súper.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me siento muy patuda de estar aquí con estos dos distinguidos expertos que me antecedieron. Yo no soy para nada experta en estos temas, pero sí diría que soy una amateur entusiasta y voy a hacer un esfuerzo por transmitirles mi entusiasmo por Isaiah Berlin. Pese a un resfrío que me tiene con la voz mal, pero ya. Isaiah Berlin nació en lo que entonces era Rusia. Le tocó vivir la revolución de 1917 cuando él tenía 6 años en San Petersburgo, y emigró con su familia a Inglaterra y se educó en Oxford, llegando a ser un importante filósofo político. Y el texto del que les voy a hablar hoy se llama Dos conceptos de libertad, uno de sus textos más conocidos, de 1958, es la transcripción de una conferencia que él dio en la Universidad de Oxford. Es un texto marcado muy fuertemente por la Guerra Fría, como lo es gran parte de la filosofía política del siglo XX. Y es un texto que ha sido tremendamente influyente en la discusión posterior, tanto de política como el debate político más aplicado, y en ese sentido creo que es muy interesante. Y el texto se plantea una pregunta fundamental que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez, que es la pregunta de ¿qué es la libertad? Y va a plantear que prácticamente todo el mundo alaba la libertad, nadie dice que no le gusta la libertad, pero que este gran consenso ha sido a costa de la precisión en su definición. Y él identifica dos conceptos de libertad en un sentido político, que plantea, y esta es la tesis principal del artículo, que estos dos conceptos representan tradiciones de pensamiento que fueron divergiendo al punto que entraron en conflicto. El primer concepto de libertad es la que se denomina libertad negativa y se refiere a cuál es el ámbito en que al sujeto, ya sea una persona o un grupo de personas, se le deja hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otra persona. ¿Ya? Y la idea es, en el fondo, ausencia de interferencia, de obstáculos impuestos por otras personas para hacer lo que yo puedo hacer y quiero hacer. La resume el propio Berlin en la idea de libertad de. Yo soy libre de obstáculos para llevar a cabo tal acción. El segundo concepto de libertad es la que se denomina positiva y se refiere a qué o quién es la causa de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa u otra. Y tiene mucho que ver con el deseo de ser gobernado por mí mismo o al menos de participar en las decisiones. Yo soy el dueño de mi vida, yo me pongo metas y las puedo cumplir, puedo autodeterminar lo que yo quiero ser. Esa es como la segunda idea de libertad. Y acá el autor que representa muy bien este concepto de libertad y que Berlin lo cita varias veces a lo largo del texto es Rousseau, que tiene una cita que refleja muy bien esta idea. Y dice, la libertad es obediencia, pero obediencia a una ley que nos establecemos nosotros mismos. ¿Ya? El concepto de libertad como obediencia ya claramente se aleja de la tradición de libertad negativa, que entiende la libertad como una ausencia de obstáculos, ¿ya? Nada más distinto que el concepto de obediencia. Pero es una libertad, es una obediencia, nos dice Rousseau, a una ley que nos establecemos nosotros mismos. ¿Ya? O sea, yo soy dueño, tengo la capacidad de determinar mi vida, ponerme metas y cumplir estas metas. La resume Berlin en el concepto de libertad para llegar a ser algo que quiero ser, libertad para transformarme, cumplir un destino, etc. Y aquí, en el fondo, lo que plantea Berlin es que estas son preguntas distintas, que a veces pueden superponerse y tener respuestas similares, pero que van divergiendo. Un ejemplo muy claro es el de la relación entre pobreza y libertad. ¿Se puede ser libre siendo pobre? ¿Ya? Aquí bajo una concepción negativa de libertad, la incapacidad de lograr una meta, de adquirir algo, de poder hacer algo, de tener los recursos, no sería falta de libertad política en la medida que no haya interferencia de terceros. ¿Ya? Recordemos, libertad negativa es ausencia de obstáculos. Si a mí nadie me prohíbe hacer algo, que yo no tenga recursos no me hace menos libre. Aquí obviamente alguien podría decir,
que en realidad yo soy pobre porque hay una suerte de interferencia que me hace que yo no tenga estos recursos, pero lo que plantea Belin es que eso requiere adherir a una teoría económica o social sobre las causas de la pobreza, y que eso en el fondo uno puede o puede no adherir a esa teoría, pero por lo tanto no sería la pobreza una ausencia de libertad en el sentido negativo per se, ¿ya? Aquí un autor que representa muy bien esta idea es Hayek, cuando nos dice que tú puedes ser libre pero miserable, ¿ya? O sea, podemos ser libres y miserables. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el valor de la libertad negativa sin las condiciones mínimas para hacer uso de ella? ¿De qué nos sirve la libertad, que a mí nadie me prohíba hacer algo, si en realidad no tengo la capacidad de hacerlo, no tengo la capacidad de ponerme metas, de llegar a ellas, de autodeterminar mi propia vida? Y ese es la pregunta, el contrapunto que se van a hacer quienes adhieren más a la tradición de la libertad positiva. Aquí pensando en un ejemplo aplicado a ustedes, ¿qué significa tener la libertad de estudiar Derecho en la Universidad Católica como ustedes? ¿Ya? En el concepto de libertad negativa significa que no está prohibido. Recordemos que por periodos largos de la historia hubo grupos de la población que tenían prohibido el acceso a ciertos espacios como este, en momentos y lugares las mujeres, en otros lugares personas de ciertas razas, o sea, hay una idea ya de libertad que es profunda en el simple hecho de que uno no tenga la prohibición de estar ahí. Pero al mismo tiempo, en una tradición más positiva de libertad, nos vamos a preocupar también de que hay personas que no llegan ahí, no pueden llegar ahí, aun cuando no les esté prohibido, porque no tienen las condiciones de vida, la motivación, la preparación académica, el ambiente familiar, etcétera, y por lo tanto en realidad no tienen esa verdadera libertad, diría un pensador de libertad positiva. Entonces son concepciones distintas de libertad. Y es importante notar, y este es un punto que hace muchas veces Berlin, que adherir a la concepción negativa de libertad no implica que uno no esté dispuesto a sacrificar libertad por otros fines, ya sea igualdad, justicia, orden, lo que queramos. Y aquí un ejemplo quizás trivial es el del uso del cinturón de seguridad. O sea, yo creo que hay muy poca gente que se oponga a que nos obliguen a usar cinturón de seguridad, porque creemos que la libertad de no usar cinturón de seguridad es suficientemente nimia, trivial, y que vale la pena su sacrificio para tener mayor seguridad pública. Distinto sería el caso de la libertad religiosa, la libertad de expresión, que nos llevarían a discusiones mucho más complejas de cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar por otros fines. Pero el punto en la tradición de libertad negativa es que uno entiende una restricción en la libertad como una pérdida de libertad, que puede valer la pena por muchos motivos, pero hay una pérdida de libertad. En el concepto más positivo de libertad, uno puede entender las restricciones a la libertad como una forma de ganar más libertad. ¿Ya? Rousseau tiene frases ahí famosas de que en realidad nos estamos atando, pero estamos ganando en libertad. ¿Ya? Entonces son tradiciones muy distintas y que Berlin nos va a plantear que divergieron al punto en que entraron en conflicto el uno con el otro. No tengo tiempo acá para desarrollar todo el argumento que hace Berlin de cómo ocurre este proceso, pero creo que va a quedar claro cuando partimos analizando cuál es el concepto de ser humano que plantea Berlin, que hay detrás de cada una de estas concepciones de libertad. En el caso de la libertad negativa, la concepción de ser humano es un ser humano individualizado, es un individuo que tiene ciertos ámbitos en los que la sociedad no puede inmiscuirse, el poder político, la sociedad no puede meterse en ciertos aspectos de la vida de estos individuos. En el caso de la libertad positiva, nos dice Berlin, el concepto de ser humano es un ser humano dividido, que tiene una parte más racional, capaz de ponerse meta y dirigir su vida, y otra que describe Berlin como un manojo empírico de deseos y pasiones. ¿Ya? Uno puede pensar acá en el ejemplo clásico de Ulises, está el Ulises que decide amarrarse al mástil, ponerse cera en los oídos, y está el Ulises que puesto ahí no puede resistir el canto de la sirena. ¿Ya? Ese es el concepto de ser humano que dice Berlin está detrás de la idea de libertad positiva. Y llevados al ámbito político, estas ideas de ser humano toman formas muy distintas, plantea Berlin. En el caso de la libertad negativa, se va a materializar estableciendo ciertos límites en los que el poder político simplemente no puede inmiscuirse, ¿ya? Limitación del poder. En el caso de la libertad positiva, en cambio, como no entendemos las restricciones de la libertad necesariamente como una pérdida de libertad, sino como una forma de hacernos más libres en un sentido más verdadero,
ellas pueden justificarse, ya sea porque hay una finalidad superior que las personas de carne y hueso no somos capaces de comprender, la justicia, el progreso, la felicidad de las futuras generaciones, la emancipación de una nación, la superación del capitalismo, sea lo que sea, o bien por la voluntad soberana de una mayoría que anhela otro tipo de sociedad. Para Berlin, estos dos conceptos terminan por ser irreconciliables, es decir, no pueden cumplirse a cabalidad al mismo tiempo. Pero lo interesante es que, pese a que son irreconciliables, Berlin nos va a decir que es una profunda falta de comprensión social y moral no reconocer que la satisfacción que cada una de ellas busca es un valor último que tanto histórica como moralmente tiene igual derecho a ser calificado entre los... Perdón, que no se me ve la cita. Ay, no me deja ver la cita. Perdón. Entre los deseos más profundos de la humanidad, ¿ya? Entonces, el punto es que son irreconciliables, son incompatibles estas dos formas, pero ambas son valiosas, reconocemos, ¿ya? Y esta es una de las ideas centrales en las que quiero meterme. Para quienes no tenemos un aparataje que nos permita creer que a priori existe en algún lugar, ya sea pasado, en futuro, en alguna parte, una armonía perfecta de todos los valores, la pregunta de si es posible que todos los valores convivan, la podemos responder mirando la experiencia. Y aquí Berlin nos va a decir que el mundo con el que nos encontramos en nuestra experiencia ordinaria es un mundo en el que nos enfrentamos con que tenemos que elegir entre fines igualmente últimos y pretensiones igualmente absolutas, la realización de algunos de los cuales tiene que implicar inevitablemente el sacrificio de otros, ¿ya? Y lo notable, dice Berlin, es que es justamente por esto que valoramos la libertad como un fin en sí mismo. Si existiese una solución final donde concurren todos los fines últimos que deseamos los seres humanos, en realidad no querríamos la libertad, estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa por llegar a esa solución, ¿cierto? No, la libertad tiene valor porque creemos que estamos condenados a esta necesidad y agonía de decidir entre fines y objetivos que son a veces incompatibles y que son igualmente últimos y absolutos. Alguien podría decir que en realidad ese estado perfecto de armonía existe y que el problema en realidad es que no sabemos bien cómo llegar a él, ¿ya? Pero si ese fuese el caso, dice Berlin, la libertad no tendría valor como un fin en sí mismo, sino más bien como una consecuencia de nuestras limitaciones cognitivas, ¿ya? Entonces, si nosotros creemos que la libertad tiene valor en sí mismo, creemos que en el fondo tenemos que elegir entre fines que son igualmente absolutos. Y a partir de ahí, Berlin también plantea que en un mundo sin desaveniencia sobre el sentido de la vida, los problemas políticos se transformarían en meros problemas técnicos. O sea, si no fuese cierto que los distintos fines que buscan los seres humanos entran en conflicto, no existiría la política como la entendemos, sino sería un problema más parecido a aquellos resueltos por los expertos, los ingenieros, los médicos, las máquinas, ¿ya? Y en última instancia esto implica que la posibilidad de conflicto y tragedia no puede ser nunca eliminada por completo de la vida humana, personal o social, ¿ya? Esta idea ya apareció tanto en lo que nos contaba Arturo y lo que nos contaba José Antonio, pero el giro que hace Berlin es que no es solo que haya intereses, sino que son visiones de mundo, son fines, son objetivos distintos en las personas, que siempre va a haber conflicto en la humanidad, y no solo como resultado de los intereses humanos, sino también de las visiones de mundo y de las vocaciones que tenemos las personas hacia distintos objetivos en la vida. Entonces estamos obligados, condenados a elegir, y Berlin de hecho plantea que la creencia que ha llevado a matar a más seres humanos en la historia de la humanidad es aquella de que en alguna parte, en el pasado o en el futuro, estoy citando, en la revelación divina o en la mente de algún pensador individual, en los pronunciamientos de la historia o de la ciencia, o simplemente en el corazón de algún hombre bueno no corrompido, hay una solución final. O sea, esta idea de la solución final, cree él, es la que ha llevado a los mayores sacrificios humanos en la historia de la humanidad. Aquí quiero darles un ejemplo, ya apareció en las discusiones anteriores esta lucha
entre libertad y igualdad como un conflicto esencial a la vida humana. Aquí les estoy mostrando datos de las encuestas del CEP, está una pregunta que dice, los ingresos, que las personas tienen que posicionarse entre estos dos polos. El 1 dice los ingresos debieran hacerse más iguales, el 10 debiera premiarse el esfuerzo individual, aun cuando esto implique generar desigualdades. Y lo presento separado por grupos socioeconómicos, y lo interesante es que hay variedad en todos los grupos socioeconómicos, o sea, las personas tienen posiciones distintas, y no solo es cierto, el grupo socioeconómico alto tiende a estar más enfocado a un mundo que puede tener más desigualdad para privilegiar el esfuerzo individual, pero lo cierto es que hay personas del grupo socioeconómico alto que están en el polo más igualitario, y personas del grupo socioeconómico bajo que están en el polo menos igualitario, ¿ya? Entonces hay posiciones distintas, y esto se traduce en todo tipo de preguntas de valores que nosotros podemos mirar en la sociedad. Aquí, obviamente, una respuesta típica que uno diría es como, sí, lo que pasa es que en realidad estos grupos socioeconómicos bajos no saben lo que es bueno para ellos, ¿ya? Que es de nuevo esta idea como del ser humano dividido, este manojo empírico de emociones confundido por sus circunstancias, que no conoce lo que es verdaderamente bueno, que está en esta tradición de la libertad positiva que nos plantea Belvin. Entonces, para terminar, ¿qué le diría Belvin a la convención? Aquí obviamente interpretado por mí. Y creo que hay un primer punto que es quizás bien explícito en lo que plantea Belvin, y en esta idea de pluralismo, que es de la que hablaba también recién Arturo, que dado que tenemos fines distintos en la vida humana, las personas tenemos valores, y que estos son inconmensurables, o sea, no los podemos poner en una misma escala que yo diga cuáles son mejores que otros, sino que juegan en canchas distintas, digamos. Es fundamental asegurar una cuota de libertad negativa mínima, necesitamos derechos individuales mínimos, esto no tienen que ser ilimitados, Berlín ya lo decíamos, estamos dispuestos a sacrificar libertad por otros fines, pero necesitamos, los distintos objetivos de la vida requieren de una cuota de libertad negativa mínima de los individuos para el respeto de sus distintos fines últimos que cada cual posee. Eso es como bastante explícito en el texto de Berlín. Pero lo segundo que yo creo que Berlín le diría es que el reconocimiento de que detrás de las distintas posturas existen fines últimos que son inconmensurables es tal vez el principal punto de partida para una buena deliberación constituyente. Las posiciones de las personas no son solo interés, no son solo un problema técnico, no es que alguien esté equivocado, que todos creemos lo mismo y que en realidad esa persona está equivocado y yo tengo un mejor instrumento para llegar a lo mismo. No es que solo defendamos interés, sino que hay distintas miradas sobre la sociedad que no solo buscan fines distintos, sino que además estos fines distintos son con frecuencia incompatibles. Y que la deliberación política es la que debe resolver entre estos fines últimos incompatibles. Y yo creo que este enfoque es la manera más fructífera de abordar los asuntos públicos. Y tercero, y este es el último punto, estas desavenencias en los valores se resuelven políticamente, dado que esta solución final y armónica no existe. Es necesario, creo yo, dejar espacio para ir probando distintos equilibrios en esta configuración de los fines últimos, ¿ya? No dejar todo atado y bien atado, como se dijo por ahí, sino dejar espacio a que la democracia vaya reacomodando los equilibrios a la luz de los resultados y de los cambios de opinión y resolviendo los conflictos que van surgiendo. El valor de la democracia no se basa en que tenga una capacidad de generar una mejor respuesta en algún sentido intrínseco, no nos va a conducir a esta solución final, que ya decíamos es dudoso que exista, pero tiene virtudes importantes. Primero, se basa en la igualdad moral de todos los ciudadanos, y segundo, ofrece la capacidad de resolver los conflictos humanos de forma pacífica. Por milenios la forma principal de resolver los conflictos fue derramando sangre, y creo que mucha gente en la humanidad murió para que nosotros hoy día podamos resolver nuestros conflictos con un lápiz y un papel en una urna, y creo que es fundamental que la convención le deje espacio al debate democrático, no querer amarrar todos los aspectos de la vida social, sino dejar espacio para que la política, sujeta al escrutinio frecuente de la ciudadanía,
poder tomando decisiones que vayan cambiando los equilibrios entre las distintas posturas a medida que se vayan conociendo sus resultados y que vayan cambiando las opiniones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Muy interesante. Casi me pongo a opinar y yo, pero no vamos a hacer eso respecto a tus palabras. No, primero que todo, excusar a José Antonio, nos había anunciado con antelación de que tenía que retirarse, así que lo anunció por el chat a quienes no lo han visto y ofreció muy amablemente que todos los que tengan preguntas las dejen en el chat, nosotros las vamos a recoger, se las vamos a enviar a él y él, para que él les pueda dar respuesta. Así que todos aquellos que tenían alguna pregunta pensada para José Antonio, por favor la escriben en el chat. Entonces, como les había anunciado al comienzo, tenemos una ronda de preguntas por la hora, tienen que ir volar todos a clase, ¿no es cierto?, a las 11:30 en el módulo siguiente, así que les pido que todos aquellos que tengan una pregunta levanten su mano, levantar mano de forma electrónica. Vamos a recoger varias preguntas, como les dije al comienzo, lo más breve posible y lo más precisa y al callo, para luego darle espacio a nuestros invitados. Entonces, a ver, Ignacio, ¿sí? Profesora, para don Arturo Fontaine, nos mencionó sobre la especialización en la política, y me gustaría preguntarle, pero ¿eso no sería un peligro? Porque, por ejemplo, en otras ramas como la economía o las Fuerzas Armadas, es comprensible que haya especialización. Son ramas que requieren especialización para ser eficientes, como lo demuestra el ejército prusiano o otras ramas económicas. Pero una clase política que se descuelga de la nación a la cual dice representar, finalmente no representa al espíritu del pueblo, que es al quien alude. Finalmente sería representar sin el representado. Sería casi como un tutor, una especie de tutor. Eso. Muchas gracias, Ignacio. Felipe, Argus. No, yo también una duda para Arturo, en el sentido que entiendo, o sea, en un momento dijo que hay una frase en el Federalista que es, pero ¿qué es el gobierno sino el mayor de los reflejos a la naturaleza humana? Pero entiendo que existe como otra traducción o otra noción que es, pero ¿qué es el gobierno sino el mayor de los reproches a la naturaleza humana? Entonces, en ese sentido me gustaría como saber cómo cambiaría la noción de gobierno con esa nueva traducción, digamos, y cómo se conjugarían entonces estas dos visiones entre reflejo y reproche. Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que olvidaron las amenazas que les hice en la clase anterior respecto a la importancia de formular preguntas. Al menos el 50% de los asistentes. A ver, si quieren le damos la palabra a Arturo para que responda a esto, mientras el resto decanta la presentación de Loreto, ¿no es cierto?, que acaba de terminar, y luego muy brevemente le damos la palabra a Uparma. Arturo, por favor. Micrófono, Arturo. Ah, perdón, sí, está sin audio. No, decía, ¿ahí se me oye? ¿Sí? Decía que lo que plantea Ignacio es fundamental. Efectivamente puede ocurrir, Ignacio, que los representantes arranquen con los tarros, digamos, ¿no? Y ya empiecen a gobernar para sí mismos, o se desliguen del pueblo, se transformen en una oligarquía encapsulada, ajena a los intereses del pueblo, y eso contraría la idea misma de la democracia. Pero en ese caso estaríamos ante una, digamos, perversión de la democracia, porque se trata que sean representantes del pueblo, es decir, se trata de personas que deben ser elegidas por el pueblo por un periodo determinado, pueden ser reelegidos, pero están sometidos al control periódico de elecciones, de tal manera que ellos representan al pueblo. De lo contrario, la cosa no funciona. Pero dentro de los representantes del pueblo, la idea es que haya personas que se dediquen profesionalmente a legislar, que se dediquen profesionalmente a la política, dada la complejidad de la sociedad moderna. Yo puse el ejemplo tributario, pero podría poner un ejemplo medioambiental, podría proponer, digamos, qué significa una ley para
promocionar el hidrógeno verde para avanzar una economía verde y qué implicancias tiene en el resto de la economía. No es algo que tome 15 o 20 minutos de estudio, es algo que requiere muchas horas de estudio. Oír expertos, oír informes, sopesar opiniones distintas, porque al final son decisiones políticas, no son decisiones técnicas, pero requieren conocimiento técnico y requieren sopesar las implicancias. Entonces, el punto al cual voy es que aunque hay espacios para la democracia directa, nunca van a ser, me parece, los espacios principales de una democracia que funcione, por este problema de que necesitamos personal capacitado y dedicado y pagado para eso, de manera que se dediquen tiempo completo a hacer esta complejísima tarea, ¿no es cierto? Que es, no sé, redibujar, por ejemplo, el sistema previsional, que es una cosa que tiene 1000 implicancias. Lo estamos viendo ahora, lo que significa el cuarto retiro y el impacto que tiene sobre los créditos hipotecarios, cosa que mucha gente no relaciona y le cuesta entender. Incluso gente que opina sobre el tema no tenía a veces claro esto. Es decir, el asunto de los asuntos públicos tienen muchos efectos no buscados, y eso requiere dedicación, tiempo e interés. Y el ciudadano común no va a estar interesado en todos los temas de una manera pareja, más bien se va a concentrar en los temas que le afectan directamente. Y ese es el problema de la democracia, uno de los problemas de la democracia directa. Entonces, hay un espacio para eso, pero creo que es un espacio limitado, pero es muy importante lo que tú señalas. Se trata de representantes que efectivamente representen al pueblo, no a sí mismos, digamos. En cuanto al tema de la traducción, efectivamente, es una pregunta bien técnica la que me haces, Felipe. Efectivamente, la traducción más conocida que publicó el Fondo de Cultura Económica hace muchos años y que se ha seguido reeditando, que es la de un español, traduce reproche a la naturaleza humana, pero es un error de traducción porque la palabra es reflection en inglés. Y por alguna razón misteriosa, en lugar de poner reflejo, él puso reproche, cosa que otros traductores obviamente no hacen. Entonces creo que realmente usar la palabra reproche desorienta y se aleja del original. It may be a reflection on human nature that such devices should be necessary to control the abuses of government. Esa es la frase textual que escribió Madison. O sea, debe ser un reflejo de la naturaleza humana, que esos instrumentos, ¿no es cierto?, sean necesarios para controlar los abusos del gobierno, ¿no? Que estos instrumentos se refiere a la división de poderes, a los pesos y contrapesos y a todo eso, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Cano Meyer tiene una pregunta para Loreto en el chat. Loreto, no sé si la viste, pero Cano pregunta, a partir de la reflexión que hacía Loreto sobre estas aproximaciones tan disímiles sobre la libertad y la persona humana, en último término, ¿qué espacio recomendaría a la convención para encontrar estos equilibrios que por lo visto no están tan presentes, agrega su juicio el alumno? Qué difícil pregunta, ¿no? Mira, yo creo, mi visión es que más que espacios es una cosa como de actitud cívica y de cómo enfrentamos el debate público. Y yo estoy de acuerdo contigo que no está tan presente en la convención, pero creo que no está tan presente en el país en general. Creo que hemos perdido nuestra capacidad de deliberar públicamente, con respeto, con una valoración de los genuinos diferencias que tenemos, como diría Berlin, entendiendo que hay fines últimos que son inconmensurables y a veces incompatibles. Y creo que este es un problema muy propio de nuestros tiempos. Esto ocurre no solo en Chile, también en otros países como Estados Unidos, muy emblemáticamente. Y de hecho en Estados Unidos ha sido mucho más estudiado que acá. Se le conoce como polarización, que es un fenómeno sobre todo de las élites, que son quienes más participan en el debate público, pero también hay estudios que muestran que ha ocurrido en la gente común y corriente. Y uno de los problemas más graves que se ha observado en Estados Unidos, en Chile, y como les decía, no está bien estudiado, es que no solo se han ido alejando las preferencias, las opiniones de la población hacia los extremos, sino que esto se ha traducido también en que las personas creen que los que piensan como el otro
son malos, ¿ya? O sea, esto se trata en lo que se conoce como polarización afectiva, no solo ideológica, no es solo que ideológicamente estemos en lugares distintos, sino que esto se traspasa a una percepción negativa de quienes piensan distinto. Los datos muestran en Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de personas que dice que no le gustaría que su hijo o hija se casara con una persona del otro partido, demócrata o republicano, ha aumentado muchísimo en las últimas décadas, y yo tengo la impresión de que nosotros vamos caminando por ese mismo camino, y creo que sin esa amistad cívica, esa capacidad de conversar y vernos como iguales, con puntos de vista distintos, pero que apuntan a fines últimos igualmente absolutos, es un problema muy importante para el debate público. Muchas gracias, Loreto. Sebastián, cierra en 2 líneas para que vayan a clase, a Historia del Derecho. Bueno, ahora. Gracias, Alejandra. Quiero partir agradeciendo a Loreto, a Arturo y también a José Antonio que ha tenido que partir por la presencia hoy, y a todos los alumnos y alumnas y a participantes de este seminario. Creo que hemos escuchado muchas ideas que son muy pertinentes. Libertad, cada uno de los expositores habló de libertad, diversidad entre nosotros, pluralidad, visiones distintas, instituciones, poder, límites al poder, conflictos y facciones. Cada una de estas ideas, de estos conceptos, da forma en alguna medida a la política y al derecho político que hemos conversado en nuestras clases. Y espero que hayan sembrado estos autores en la voz de Loreto, en la voz de Arturo, en la voz de José Antonio, en ustedes una semilla para seguir reflexionando sobre los desafíos que nos plantea el constitucionalismo hoy, para nuestra convivencia, y en general los desafíos que nos plantea la política en nuestra convivencia. Quiero agradecer nuevamente a todos por la presencia, a los invitados, y esperando vernos pronto en nuestras clases. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenos días.